A ver, no solamente voy a hablarles del tema ético en las investigaciones científicas y de lo que pide la universidad y en fin, o sea, digamos una cosa administrativa, los requisitos, sino les voy a hablar de los principios y valores que hay detrás de la ética de la investigación, ¿no? Entonces, la primera pregunta que siempre planteo cuando toco el tema de ética de investigación es, ¿se puede ser científico sin ética? Este es el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, donde los médicos alemanes hicieron experimentos en humanos, en niños, en personas adultas, estudiando, tratando de conocer, de tener varias experiencias científicas, por ejemplo, saber qué grado de temperatura bajo cero soporta el cuerpo humano, cómo es el contagio de tifus exantemático, en fin, o sea, una serie de cuánto aguantaba bajo el agua, o sea, un desastre, ¿no? O sea, los experimentos científicos producían daños en las personas, entraban sin su consentimiento y ellos lo veían como normal, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿se puede ser ético sin ciencia? Y entonces uno diría, bueno, pues no me interesa la ciencia, que vaya por su cuenta y yo con que sea ético está bien. No, porque la ciencia es en beneficio de la humanidad y si soy ético me va a interesar desarrollar la ciencia, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ciencia y ética tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, tal es así que, perdón, vamos a ver acá, que tenemos que tener una serie de principios y valores, ¿no? Para poder entender la ética de la investigación. El primer principio es que el ser humano es un fin y no un medio. Es un fin en sí mismo. O sea, el ser humano, el proyecto de investigación busca, digamos, el bienestar de la persona o de las personas. Es el proyecto de investigación, el avance científico que el proyecto de investigación conlleve, es para el bien de la persona, es un fin, no es un medio, ¿no? Entonces, las distorsiones éticas son cuando confundimos y pensamos que no importa que muera alguien con tal de que la ciencia avance, ¿no? Y eso es lo que pasaba con este doctor. Este es un químico, Solson, que decía, miren, una vida humana no es nada en comparación con un hecho nuevo en la ciencia. El objetivo de la ciencia es el avance del conocimiento humano, incluso mediante el sacrificio de la vida humana. O sea, no importa que se mueran los seres humanos que participan en la investigación, lo importante es que avance la ciencia. O sea, eso es el hombre como medio y no como fin. Después tenemos para reflexionar las primeras investigaciones sobre vacunas. Este es Jenner. Jenner fue eh, este de aquí, un médico rural inglés, ¿no? Que la viruela, que eran pústulas en la piel tanto de los ganados como de las personas, aparecían y que tenían una alta mortalidad. Entonces, él decide hacer un experimento que llevó a la vacuna de la viruela, ¿no? ¿Y en qué consistía este experimento? Este médico Jenner se lanzó a llevar a cabo el experimento más osado. Ahí hay una pintura que ¿no? Hoy estaría obviamente prohibido, ¿no? Jenner había observado que las señoras que ordeñaban a las vacas se infectaban de una viruela benigna y no sufrían la viruela, digamos, agresiva que los llevaba a morir, ¿no? Entonces él asoció y dijo, debe haber algo en la defensa en el cuerpo humano de estas personas, en la defensa de, de su inmunidad que los hace resistentes a la viruela. Entonces, ¿qué hizo? Cogió en el siglo XVIII, cogió un líquido de las pústulas de estas mujeres y se lo puso a un niño. Imagínense un niño que no tiene, digamos, conciencia la conciencia necesaria para autorizar, perdón un ratito, no sé si se ve bien, que creo que he marcado mal. Acá está. ¿Se ve bien? ¿Sí?
un niño que no tiene conciencia le produjo y lo que hizo, le introdujo las exudaciones de las mujeres y el chico sobrevivió, ¿no? No le, tenía esta inoculación de las pústulas de las mujeres hizo que el niño sobreviviera. Le produjo justamente, era un poquito de carga viral que le producía anticuerpos y eso hizo que su viruela sea más suave, ¿no? Y finalmente se descubrió la vacuna de la viruela gracias a su experimento y se vio pues cómo era la lógica de las vacunas, ¿no? O eran virus vivos atenuados o eran virus muertos. Ambos desencadenaban una reacción inmunológica, anticuerpos, inmunidad celular que hacía que la persona estuviera protegida. Y la humanidad venció a la viruela y este fue el último paciente con viruela el año 1977. Sin embargo, esto fue en el siglo XVIII. Sin embargo, ya desde antes, por ejemplo, Maimónides, ¿no? Decía que este es interesante porque Maimónides decía, ojo, los pacientes son un fin en sí mismos, lo que decíamos, ¿no? No un medio, ¿no? Y acá en el siglo XIX, Claude Bernard dijo que el primer principio de la moral médica consiste en no desarrollar un experimento que haga daño. O sea, el daño no puede ocurrir en la persona, ¿no? Incluso así perdamos el beneficio de la ciencia, del avance de la ciencia, ¿no? Pasteur sufrió cuando trataba a los seres humanos después de sus ensayos en animales, ¿no? Y tuvo un remordimiento porque un niño falleció y él le parecía que podía haber fallecido por uno de sus experimentos, ¿no? Entonces, ya existía la sensibilidad en el siglo, fíjese, el siglo XIX, Claude Bernard y Pasteur, que tenían una sensibilidad no querer hacer daño, que el paciente o el sujeto de investigación sea un fin en sí mismo y no un medio, ¿no? Estos son los experimentos nazis. Y esto es una de las desviaciones que como humanidad en la investigación han ocurrido, que, fíjense, fue publicada en una revista de medicina muy famosa hasta el día de hoy, en mayo del 62, por médicos muy destacados de la Universidad de Nueva York, o sea, de universidades americanas, este es famoso Saul Krugman, ¿no? ¿Y cuál era el experimento? Juntaron el suero, estudiaron el suero de niños con hepatitis hepatitis A, y sacaron, digamos, inocularon al virus en otros niños y vieron la evolución natural de la enfermedad, cuando aparecía la fiebre, la ictericia, el malestar, las náuseas. O sea, producían la enfermedad. Los niños que tenían hepatitis A le inoculaban el virus a los otros niños que no tenían hepatitis A. ¿Y quiénes eran esos niños? Eran niños que estaban en orfanatos, de gente pobre, de niños abandonados, niños sin protección por los padres. Y así estudiaron la historia natural de la hepatitis infecciosa, ¿no? Fue una historia triste para estos niños, ¿no? Este es el experimento de Willibrom, y acá están los niños, ¿no? Tirados, solitos, y en ellos había un niño que estaba con hepatitis, le sacaban un poco de suero y le inoculaban a otro niño para producirle la enfermedad, ¿no? Y este es el estudio, eran niños con retraso mental, ¿no? Fíjense qué importante, este doctor Krugman era de la Universidad de Nueva York, el otro de la Universidad de Yale, universidades famosísimas, ¿no? ¿Y cómo justificaban este experimento? Decían que era beneficioso para los niños pobres, muchos eran afroamericanos y latinos, ¿no? Y que recibían ayuda médica sin costo. Realmente no recibían ayuda médica porque no había tratamiento, ¿no? Y lo que estaban haciendo era atenderlos para enterarse de cómo era la evolución natural, ¿no? Es una de las distorsiones. Ahí estaban los niños, miren. Bueno, entonces, en la investigación tenemos que, de todas maneras, ir hacia los principios de bioética, ¿no?
que son una herramienta importante, ¿no? Para la investigación. Entonces, es importante ir a los principios de bioética. A ver, este es fundamental en investigación, el principio de autonomía. ¿Y por qué es importante? Porque el paciente es libre de entrar o no entrar en un experimento de investigación, en un protocolo de investigación, sea cual fuere, puede ser desde una encuesta hasta una muestra de sangre, hasta una revisión de sus historias clínicas, en fin, lo que fuera, estudios laboratoriales, lo que fuera. O sea, el paciente tiene que ser libre de elegir si quiere entrar con una información completa, adecuada y además libre de salirse del experimento cuando quiera. El paciente tiene que conocer los riesgos de la enfermedad, ¿no? Y vayamos, los riesgos que puede producirle, perdón, no la enfermedad, sino el participar en el estudio de investigación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo y de ahí vamos a comentar algo de vuestros protocolos de investigación. Cuando tuvimos la pandemia hace pocos años, empezaron a salir vacunas, ¿no? Y cuando salieron vacunas, eh, había el estudio famoso de Sinopharm, pero habían otros con otras vacunas en otras partes del mundo. Entonces, era un estudio a doble ciego. Entraban los sujetos de investigación y unos frasquitos tenían la vacuna y otros no. Entonces, diríamos, unos se beneficiaban con la vacuna y otros no se iban a beneficiar con la vacuna. Y se iban a comparar los resultados en mortalidad, en tiempo de enfermedad, en fin, en cuadro clínico, etcétera, entre ambos grupos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante era explicarles, si respetamos la autonomía del paciente, explicarles y decirles, miren, ustedes van a entrar en un protocolo de investigación y cabe la posibilidad de que te toque placebo y en cuyo caso no te vas a beneficiar. ¿Tú quieres voluntariamente entrar o cabe la posibilidad de que te toque la vacuna? Y sí te podrías beneficiar con participar en este estudio de investigación. Es decir, el paciente tiene que conocer en detalle y entender, no solo conocer, sino haber entendido en detalle el protocolo de investigación, cuáles son sus riesgos, cuáles serían sus beneficios, cuáles serían los beneficios para la sociedad. Todos los detalles tiene que conocerlos así concienzudamente y de manera autónoma, como dice el principio de autonomía, decir yo quiero participar, yo no quiero participar, yo quiero participar, pero quiero retirarme en el momento en que yo me sienta mal, que tenga un efecto adverso del medicamento o de la vacuna que estoy recibiendo, etcétera, etcétera. Esto es autonomía en investigación, es libertad. Tengo la libertad de, ¿no? ¿Ok? Autonomía es igual a libertad. ¿Ok? Esto en investigación es hacer el bien. Uno busca hacer el bien. ¿Y a quién busca hacerle bien? Esa es una buena pregunta. ¿A quién busca hacerle el bien uno? Busca hacerle el bien ¿a quién? A los pacientes o las personas que están entrando en el protocolo de investigación. O sea, yo no voy a hacer los, digamos, experimentos nazis, ¿no? Sumergían a alguien en agua y veía cuánto aguantaba. O sea, eso, eso es maldad, ¿no es cierto? No es eh, buscar el bien, es hacerles daño, ¿no? Y obviamente no busco hacerles daño siempre. No maleficencia es no hacer daño y beneficencia es hacer el bien, ¿no? Y un protocolo de investigación produce un bien probable para el sujeto de investigación, pero también un bien social. De eso no se olviden, ¿no? Por ejemplo, si alguien entra en un ensayo clínico para estudiar una vacuna o un medicamento y ese ensayo clínico da información que va a servir para que esa vacuna o ese medicamento sirva como una herramienta terapéutica para evitar que la gente se muera, es un, digamos, es un beneficio invalorable, ¿no? Entonces, no hacer daño siempre, nunca se hace daño, ¿no? La autonomía, ya hemos hablado de la autonomía que es sumamente importante, y el beneficio, beneficio para la persona que va a hacer, ¿no? Entrar en el protocolo, pero el beneficio social, esto es bien importante. Justicia se refiere a que todos tengan acceso, ¿no? No se aplica mucho a investigación
este principio de justicia, ¿no? Después voy a dejar unos minutos para que puedan ustedes hacer algunas preguntas, ¿no? Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, en vista de todas las barbaridades que hicieron los médicos nazis, salió el Código de Nuremberg, después del juicio de Nuremberg contra estos médicos nazis, ¿no? Y esto que he marcado yo en rojo es lo central. Se reflexionó sobre el consentimiento informado, ¿no? Que es el consentimiento voluntario de una persona. Y ya les dije, ¿no? O sea, es una persona que se le explique y entienda, no solo conozca, sino entienda todo el proceso de investigación, cómo va a ser, qué objetivos tiene ese protocolo de investigación, qué estamos buscando, qué riesgos, qué beneficios, etcétera, ¿no? ¿Ok? Miren esta palabra interesante, ¿no? Dice, tenemos suficiente conocimiento y comprensión de los elementos. O sea, es decir, tenemos que haberlos comprendido, no solamente tenemos que haberlos explicado, sino verificar que hayan comprendido. Esto no aplica a esto. Más bien decirles esto de aquí, 1973. Nace la Carta de los Derechos de los Enfermos. Uno de los derechos fundamentales de los enfermos es la información. Y más aún si van a entrar información, si van a entrar en protocolo de investigación. Y esto es el consentimiento informado que ya hemos hablado, ¿no? ¿Ok? Espérate un ratito. Bueno, esta es la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y hay principios éticos. ¿Ya? Es interesante qué busca. Ustedes cuando hagan su protocolo de investigación, busquen un protocolo de investigación, estudiar una enfermedad cuyo estudio sea útil, ¿no? Cuyo estudio sea útil para los pacientes, sea útil para eh, las personas, no necesariamente pacientes, sea útil para la sociedad, para el país, para el mundo, ¿no? No se trata de repetir estudios, no se trata de, por ejemplo, buscar enfermedades muy raras que muy poca gente se va a beneficiar. De repente, pues, tenemos, por ejemplo, la curva epidemiológica, enfermedades crónicas y cáncer son las principales causas de muerte y causas de enfermedades, de carga de enfermedad en el sistema de salud. Entonces buscamos estudiar, digamos, hacer una investigación que tenga una utilidad para las personas. En toda investigación es deber del médico, eso nunca se olviden, proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad, la confidencialidad de la información personal de las personas. Entonces, vamos a explicar. Proteger la vida, yo no tengo que exponer a nadie a algo que pueda producirle la muerte. Eso ya lo hemos explicado. La salud igual, la dignidad. La dignidad se refiere, por ejemplo, si yo tengo que hacer una encuesta con información personal, ¿no? Yo tengo que ser muy respetuosa, tengo que buscar un sitio adecuado donde pueda hacer el estudio de investigación, hacer las preguntas, evaluar al paciente o a la persona. Y entonces estoy tratándola como un ser humano de manera digna. Y esto está atado a la intimidad, ¿no? No puedo preguntarle a alguien en medio del pasillo, a ver, vamos, le voy a hacer algunas preguntas para mi trabajo de investigación. Y entonces pregunto cualquier cosa, ¿no? ¿Usted es homosexual? ¿Usted tiene tal? ¿Usted ha tenido tal? O sea, no, tenemos que buscar la privacidad, respetar si él quiere hablar o no. El respeto es fundamental. Cuando respeto a alguien es porque considero que es digna la persona, ¿no? La integridad, existe la integridad científica, que son los valores que tiene el investigador, ¿no? O sea, ya y el investigador con el material de investigación. El derecho a la autodeterminación, o sea, la persona puede decidir no participar, retirarse, lo que quiera. Y la confidencialidad. La confidencialidad no solo es que, por ejemplo, yo lleno un cuestionario, me preguntan por datos míos personales
y de repente pone pues un número, ¿no? 01, tal, o mi DNI, por ejemplo, ¿no? Para guardar la confidencialidad. Si se pierde esa ficha, nadie va a saber que es una persona, tal o cual, ¿no? Lo que fuera, o me ponen un código, lo que fuera. También es las bases de datos. Cuidado con las bases de datos cuando ustedes hagan su proyecto de investigación. Cuidar las bases de datos, cuidarlas. No es que te paso la base de datos para que eches una mirada a ver si me sale estadísticamente significativa. Esas bases de datos significan bases de datos de pacientes, ¿no? Entonces, cuidemos la confidencialidad. Y yo en los años que he trabajado en el Comité de Ética de Investigación, siempre les decía que habíamos que cumplir los principios de Helsinki, que es lo que estamos hablando, la privacidad, la confidencialidad, y que teníamos que, el anonimato, que también hemos hablado, ¿no? Privacidad, confidencialidad, anonimato, en general los principios de Helsinki, ¿no? Y nada más. La investigación médica debe ser llevada por personas capacitadas. Esa es una de las cosas importantes que uno ha aprendido, ¿no? Siempre hablar, toda investigación puede tener sus riesgos, esto es lo más importante, ¿no? Entonces tengo que, primero, saber los riesgos versus beneficios, ¿no? Para yo animarme a investigar en algo, tengo que buscar más beneficios que riesgos. No puede ser que yo investigue sobre el riesgo de morir, ¿no? O sea, es decir, hago un estudio en un medicamento, por ejemplo, y quiero buscar un beneficio, pero hay alto riesgo morir, no. O sea, el beneficio siempre tiene que ser mucho mayor que los riesgos, porque si no, no puedo exponer a los seres humanos a eso, ¿no? ¿Ok? Algunos hablan de los costos. Bueno, pues cuando existen costos hay que valorar también los costos, ¿no? Sobre todo cuando son ustedes como vuestras tesis, que vuestras tesis son autofinanciadas, ¿no? Buscar bajar los costos para que no perjudique a nadie, ¿no? Esto ya hemos hablado, la confidencialidad y la privacidad, el consentimiento informado, también lo hemos comentado, ¿no? Este consentimiento informado tiene algunas cosas adicionales, ¿no? Miren, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son la metodología? Las fuentes de financiamiento. Si hay un laboratorio farmacéutico, yo tengo que decir quién está financiando el estudio, ¿no? Posibles conflictos de intereses. Puede ser que trabaje para un laboratorio farmacéutico, sea un speaker, y me interese hacer, porque me pagan un sueldo, un monto, me interesa hacer una investigación, pues lo tengo que poner, ¿no? O sea, yo trabajo para el laboratorio tal y estoy haciendo el estudio de investigación tal. Hay que ponerlo simplemente, ¿no? Afiliaciones institucionales. Por ejemplo, ustedes van a hacer su protocolo de investigación con afiliación Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y cuando publiquen su trabajo de investigación, van a ser los autores principales porque es su trabajo de investigación para su tesis, sale el nombre de ustedes, Universidad Ricardo Palma, y la institución es la institución a la que hemos afiliado el trabajo, ¿no? Los beneficios siempre se dicen, los riesgos siempre se dicen, ¿no? Y todo aspecto relevante. Y esto es una cosa interesante. El participante debe ser informado, eh, puede retirar su consentimiento en cualquier momento, puede irse, ¿no? Puede irse, ¿no? ¿Ok? O sea, no tenemos que obligarlo. Si entra, a que se quede con nosotros hasta el final. El uso de placebo es interesante. El placebo en las vacunas, vuelvo al método de las vacunas, ¿no? En los protocolos de vacunas, el placebo no tenía resultados, porque era un placebo, no me iba a dar ninguna inmunidad. Y la vacuna sí. Entonces comparaba, pero ¿por qué se justificaba el uso de placebo? Porque nadie conocía la vacuna. Es decir, recién se acaba de producir, entonces teníamos que saber si efectivamente era beneficiosa versus placebo. Pero ahora que ya sabemos que todas las vacunas para el COVID son beneficiosas y vuelve a haber otra pandemia, otra epidemia de COVID, por ejemplo, ya me interesaría no hacer sobre placebo, sino comparar la vacuna A con la vacuna B.
Y ahí ya no sobre placebo, porque no, si ya sé que son beneficiosas, si le doy placebo a unos y a otros le doy vacuna, estoy haciéndole daño a unos, sabiendo que es beneficiosa la vacuna. ¿Mm? Entonces, ahí no se justifica. Es decir, el placebo solo es útil cuando es un estudio inicial y cuando no se sabe la eficacia de esta vacuna, de este medicamento, pero cuando ya se conocen y comparamos medicamentos, tenemos que comparar medicamentos y no entrar en el placebo, ¿no? Siempre esto es interesante. Todos los principios de ética, los trabajos de investigación se deben informar porque en estos casos medidas de salud pública, ¿no? En beneficio de la comunidad, estos se deben comunicar a las autoridades sanitarias. O sea, todo trabajo de investigación tiene que publicarse. ¿Por qué? Porque puede tener un impacto, unos más que otros, en salud pública. Y eso puede beneficiar a la población, ¿no? Estos son los ensayos clínicos que ustedes no van a hacer, o sea que eso me lo voy a pasar. Decirles pues que la pandemia fue un desborde de artículos publicados sin conocer mucho la enfermedad que estábamos haciendo, ¿no? Se publicaban hasta 500 artículos diarios sobre COVID, ¿no? No había revisión por pares. La revisión por pares es fundamental para la publicación de un artículo, ¿no? Porque alguien, se llama por pares porque alguien de tu especialidad, de tu área, con tu mismo perfil, revisa el artículo tuyo. Si es de cardiología, pues otro cardiólogo, investigador, revisa el artículo de cardiología, por ejemplo, ¿no? Y puede encontrar distorsiones que se pueden corregir antes de publicarse. Cuando había la pandemia, no había revisión por pares. Habían deficiencias metodológicas, por ejemplo, estaba mal calculada la muestra, se publicaban estudios de 15 casos, etcétera. Y esto fue lo más terrible, ¿no? Que habían estudios que justificaban el uso de medicamentos cuya utilidad no fue comprobada nunca, ¿no? Como la ivermectina y la citromicina, ¿no? Entonces, estos medicamentos vendieron por cada persona iba a la farmacia y se los compraba y algunos médicos incentivaban su uso, ¿no? Entonces esto era lo más triste, ¿no? Que mm, la falta de estudios o los estudios mal diseñados orientaban a usar mal medicamentos como el de la ivermectina, ¿no? Se sabía muy poco de esto y las vacunas estaban en investigación, ¿no? Esas son distorsiones de la investigación. Por ejemplo, esto, ¿no? Hubo un paciente, perdón, un estudio que fue retractado en una revista científica, ¿no? Porque este estudio, imagínense ustedes que concluyó que la ivermectina podía reducir un 52 a 75% de hospitalización. Esto era una cifra altísima. Sin embargo, ese estudio no era metodológicamente bueno, ¿no? Eso fue en México, ¿no? El artículo de mala calidad, deliberadamente falso y engañoso, ¿no? Lo mismo podemos nosotros extrapolar para nuestras tesis, ¿no? Son artículos de investigación estos, pero las tesis pudieran estar manipuladas, ¿no? Yo les puedo contar una historia. Hace algunos años me tocó ser asesora de una tesis, porque muchos años he sido asesora de tesis, y entonces a mí me pareció un poco raro los resultados de una chica, ¿no? Eran pocos pacientes, no me sabía explicar cuáles eran en sí los resultados, qué estaba buscando, en fin. Yo veía un poco raro y le digo, tráeme tu base de datos. No me acuerdo si eran 70, 80 pacientes. No había base de datos, había un papelito donde ella escribía, ¿no? No existía la base de datos, era un estudio que no estaba hecho y que estaba haciendo eh, con lo poco que tenía de unos cuantos pacientes, estaba extrapolando a 80, que era su muestra, o a 90, ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, eso es una falsificación de información, ¿no? Eso es, obviamente, no es ético, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que se encontró sobre ivermectina que no servía para nada. ¿Qué no se debe hacer en investigación científica? Eh,
el diseño de investigación tiene que estar perfectamente hecho, ¿no? Nosotros fuimos un escándalo mundial con el estudio Sinopharm, ¿no? Donde hubieron vacunas que se pusieron fuera del protocolo, ¿no? Eh, Ese es el tema del vacunagate, ¿no? Que un médico jefe de los estudios y se vacunaron muchos médicos, sus familias, sus esposas, en fin, ¿no? Entonces, nunca se debe usar todos los productos de investigación, llámese medicamentos o llámese vacunas, debe usarse dentro del protocolo de investigación, ¿no? Era un problema porque en ese momento las vacunas eran productos totalmente experimentales, ¿no? Nadie sabía si las vacunas podían producir muertes. De hecho, yo les cuento siempre cuando doy esta clase que había una vacuna inglesa, ahorita no me acuerdo el nombre, pero una vacuna inglesa mm, y que producía trombosis venosa profunda en mujeres en edad fértil. Entonces, esta Glaxo creo que era el laboratorio que la producía. Entonces, esta vacuna inglesa que producía esta trombosis venosa profunda, eh, después, digamos, quedaron las vacunas americanas y esa ya pasó porque vieron muchos efectos adversos. Entonces, en medicamentos experimentales había muchos riesgos, ¿no? Eso es lo que, bueno, una de las cosas importantes es buena revisión de protocolos, ¿no? Y ustedes cuando hagan sus estudios de investigación, lo que tiene que estar muy bien hecho son los protocolos de investigación, porque a partir de un buen protocolo sale un buen estudio, ¿no? Y bueno, esto de la idoneidad y de los investigadores que tenemos que tener principios éticos es una cosa que ustedes la deben aprender. Y acá no al plagio. Esto es una cosa interesante, ¿no? La integridad científica, una de las cosas que exige del investigador es que no plagie nada, ¿no? Ni el autoplagio, fíjense. O sea, a ver, uno para plagiar puede plagiar copia y pega. Mira, ahí este dibujito dice de alguien que está copiando. Pero este es el plagio, diríamos, exagerado, ¿no? Que yo copio textualmente y lo copio un artículo o una tesis y lo copio textualmente a mi trabajo, ¿no? Así, copia y pega, ¿no? Pero no, el tema de aquí es, eh, pueden haber otras formas de plagio más encubiertas. Dos, les digo. Una de ellas es cuando parafraseo, ¿no? O sea, es decir, si yo miro este artículo, este texto de aquí, y digo, no, no lo voy a copiar igual, lo voy a parafrasear. Entonces lo leo y lo parafraseo, lo cambio, pero digo lo mismo. Entonces aquí lo pongo y digo, nadie se va a dar cuenta porque lo he parafraseado. Pero lo que uno ve en el plagio es la idea, ¿no? La idea, lo que estoy copiando es la idea y eso estoy plagiándola. En el caso de ustedes, aterrizando un poquito lo que ocurre en medicina, es que a veces no hay facilidad para encontrar temas, ¿no? Y como no hay facilidad para encontrar temas, entonces eh, van al repositorio y buscan un tema parecido al tema que ustedes quieren investigar y ya tienen una tesis de referencia. Y allí sí puede ocurrir que ustedes parafraseen copiándose pedazos de la tesis, ¿no? Para eso está el Turnitin, que es muy laxo porque 25%, menos de 25% lo aceptado en la universidad, pero resulta que uno debería tener un Turnitin mucho más bajo para estar 100% seguros de que no está plagiando nada, ¿no? Algunas veces se copian metodológicamente tesis que solo cambian una o dos variables y sin embargo el resto es igualita. Han cambiado el hospital, ha cambiado de repente la ciudad, pero el resto de la tesis es igualita, ¿no? Ok, entonces no al plagio. Otra digamos, otro tipo de plagio encubierto es el autoplagio. Es decir, yo publiqué algo en diabetes hace 3 años y yo misma me lo copio, lo que ya está publicado, y lo voy a publicar en este año 2025, ¿no? Entonces es un autoplagio. Ustedes dirán, bueno, pero tú misma eres la que has hecho la- digamos, la investigación. Sí, pero es una investigación que ya está publicada
y que no tendría por qué copiarla, ¿no? Por qué volverla a copiar, ¿no? Tendría que tener una investigación original para volverla a copiar. El fraude científico se llama todo esto, ¿no? Que pertenece al campo de la integridad científica. Por ejemplo, este es un doctor famoso que se llama Slutsky, de la Universidad de California en San Diego, que publicó 137 artículos. Eso es una monstruosidad, un artículo por cada 13 días laborales. Y lo que pasa es que él pertenecía a un grupo de investigación y entonces lo presionaban para que produjera trabajos de investigación. Eso ocurre en las universidades, por lo menos en algunas universidades europeas, americanas, que les pagan por ser investigadores, entonces tienen que producir. Pero miren lo que pasó de los 137, 56 de los trabajos eran de dudosa validez y 9% eran fraudulentos, ¿no? Y entonces salió pues esto de que existen publicaciones fraudulentas, que son copiadas de otras, que se adulteran digamos, los contenidos, pero son muy parecidos. Mire acá, les voy a leer acá, este punto de aquí, dice acá, el número de situaciones no propias recibidos por cada artículo durante cada caso calendario fue contado. La situación de los números fue, bueno, esa es la metodología, ¿no? Y acá lo que encontraron es, vamos a contarle aquí no ponen las conclusiones, pero hay una conclusión que te muestran las estadísticas de este caso, muestran estas estadísticas, ¿no? De este caso y entonces muestran efectivamente los números, como el doctor Stuckey, 56% de sus trabajos los había, digamos, malintencionadamente sacado de otros trabajos y convertido en suyos, ¿no? Este otro, el plagio, ¿no? Este fue en el año 2011 un ministro de defensa alemán. Era un ministro de defensa que plagió el 20% de las 475 páginas de su tesis doctoral, unas 95 páginas. Y por eso perdió el título de doctor en Derecho y tuvo que renunciar a su cargo público. Bueno, vergüenza tenía, porque nosotros hemos escuchado en el Perú gente política, generalmente que ha plagiado su tema, su tesis, y no se les ha movido la pestaña, ¿no? O sea, así nada más, plagiaron y listo, ¿no? Es una pena porque es una falta ética grave el plagio, ¿no? Este señor, bueno, por lo menos con el 20% tuvo vergüenza y renunció y perdió el título de tesis doctoral. Pero, fíjense una cosa interesante, el Turnitin, hubiese pasado el Turnitin, porque nosotros exigimos 25%. Este fue otro, este es el presidente de Hungría, este sí se pasó, plagió de 215 páginas, 197. O sea, solo 18 páginas eran originales. Y tuvo que dimitir también, ¿no? Siempre colocar fuentes, chicos, tanto en el texto como el otro día, siempre les cuento que me presentaba un proyecto de tesis de un residente y no tenía ni una referencia, ni una referencia. O sea, y le digo, y tus referencias están al final, ¿no? Le digo, cada párrafo y dentro de cada párrafo, cada oración tiene que estar referenciada. Y lo que no está referenciado es él, sí, es un pensamiento propio de él, pero el resto tiene que estar referenciado. Y obviamente hay que colocar las fuentes en los cuadros, ¿no? Y esto es un delito en el Perú, plagiar, ¿no? Y esto vemos nosotros alrededor de las universidades, incluyendo la nuestra, ¿no? Imagínense, elaboran pagando tesis de doctorado, maestría, obviamente tesis de bachilleres, ¿no? O sea, tú vas, le dices, quiero un trabajo de diabetes, que sea más o menos así, esta variable, sobrepeso y diabetes en una población, se lo inventaron todo y te lo dan.
Y si no se lo inventaron, se copian uno y lo cambian y tal, y todo por dinero, ¿no? Esto felizmente en el país es un delito. Bueno, muchas gracias. Em, bueno, entonces no sé si tenemos unos minutos para poder responder algunas preguntas, si tuvieran algunas preguntas. Sí, claro. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y su conocimiento en esta sesión. Chicos, si tienen alguna consulta, este es el momento para que se las envíen por el chat. A ver, esperemos un minutito. Solamente decirles, chicos, que este, para, para, para terminar, nosotros acá, yo soy secretaria de Ética y Deontología, de Formación Ética y Deontología en el Colegio Médico. Vamos a hacer el día 26 de marzo una tertulia. Estamos haciendo tertulias sobre ética para médicos jóvenes y estudiantes. Y a través de ANN me gustaría que ustedes participaran. Pueden venir, si tienen algún caso bestial, y si no, vienen a aprender un poco a discutir un caso desde el punto de vista ético. Esta vez será un tema muy bonito que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Le voy a Sí, pasar claro, la doctora. invitación para que puedan participar. A ver, me hacen una pregunta en el chat. Vamos viendo el chat. Dice, ¿qué estrategias pueden usarse para proteger la confidencialidad de los datos en una investigación? Muy interesante la pregunta, Sebastián. Primero, si vas a hacer una ficha, le pones un código. O sea, si me vas a entrevistar a mí, por ejemplo, y me vas a hacer una ficha de recolección de datos, en lugar de poner Sonia, Indacochea, Cáceres, ¿no? Y si esa ficha se pierde, todo el mundo se va a enterar, pues, una serie de cosas de mi enfermedad, etcétera, etcétera. Me pones un código y en un sitio muy reservado pones el 001, Sonia Indacochea, el 002, Pepe González, el 003, Juan Pérez, y así sucesivamente. O sea, tratas de proteger la identidad con códigos o con documento de identidad o con lo que tú veas, ¿no? O sea, A1, A2, lo que tú veas, pero tienes que proteger la identidad de la persona. Luego, lo que yo les decía, la base de datos es importante porque la base de datos pasa de mano en mano. Inclusive a veces hemos visto que, por ejemplo, si yo hago una buena ficha de recolección de datos, donde tengo que medir, o sea, poner mis variables, las que son objeto de mi estudio. Por ejemplo, si quiero ver la relación entre sobrepeso y diabetes, por ejemplo, entonces yo pongo todo lo relacionado a sobrepeso, cuál es la dieta, cómo son las características de la dieta, cuál es el peso, el índice de masa corporal, desde cuándo tiene sobrepeso, en fin, todo lo que quiero. Entonces describo mi variable de sobrepeso y diabetes. Puedo describirla también, en fin, todo eso lo tengo en una base de datos. Entonces, de repente yo digo, bueno, voy a estudiar solo dos aspectos y el resto está en mi base de datos y que lo estudie alguien más. Entonces mi base de datos sale a otra persona. Eso no se debe hacer por ninguna razón. Con el estadístico, o sea, cuidado, ¿no? O sea, entrego mi base de datos para que el estadístico me ayude en el procesamiento de la información, el cálculo de la P, etcétera, etcétera. Varias cositas. Perfecto, el estadístico me ayuda, pero no tengo que eh, este, para nada tengo que eh, mm, darle mi base de datos libremente, ¿no? Y si le doy, le digo, mira, por favor, esta base de datos es confidencial, etcétera, ¿no? Tengo que proteger la información. Luego Jimena me pregunta, ¿en la redacción de aspectos éticos de un protocolo es necesario citar una ley o basta mencionar su código? No, no, lo que citas es, se cumplen los principios de ética e investigación de la principios de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, que esos son los principios mundiales.
puntos, se cumple con la privacidad, el anonimato, la información, el consentimiento informado, la protección de la base de datos, no hay riesgos para la paciente o hay muy pocos riesgos. Todo eso lo escribes. Ese es lo que tienes que poner en tu protocolo de investigación, ¿no? Que no hay riesgos, que se hizo el consentimiento informado, que se está guardando la privacidad, la intimidad, la confidencialidad, el anonimato. Esas son las cosas básicas, ¿no? Y César pregunta, doctora, si se ha agotado la posibilidad de contacto para conseguir el conocimiento informado, pues no. Les cuento que en la publicación, es una buena pregunta, César. Antes, hace algunos años, César, publicábamos un caso interesante, foto, bla, 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 revisión de la literatura, un caso de rhabdomiolisis en un paciente de no sé cuántos años, ya está. Ahora, las revistas te piden el consentimiento informado del paciente para publicar un caso. O sea, pueden no pedírtela, pero las revistas serias te piden el consentimiento informado. Entonces, yo conozco de varios casos que personalmente hemos negado en la universidad misma por no tener consentimiento informado. Porque en la universidad, en el Comité de Ética e Investigación, no solamente veíamos protocolos como ustedes, ¿no? Como sus tesis, sino veíamos además gente externa o profesores que querían que el Comité de Ética les evaluara, ¿no? O gente externa que hacía un protocolo de investigación de fuera de la universidad. Entonces, en más de una oportunidad hemos negado publicación de casos en personas eh, en personas que no tenían consentimiento informado. No se puede prescindir. Eso es una falta de ética grave, ¿no? O sea, si quieres publicar mi caso, tengo yo que autorizar que me publiques. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Algún caso de cada uno, ¿no? Muy bien, pues nada. Muchas gracias. Creo que aquí nos quedamos, ¿no, Ann? Sí, doctora. Muchas gracias a usted Te por voy su a compartir la intervención. invitación para la siguiente tertulia para que les invites a tus compañeros Claro, y los doctora. que quieran venir se suman, vienen para aprender a discutir, para ver casos éticos, para preguntar, si tienen alguna cosa que presentar, lo presentan. Están totalmente invitados al Colegio Médico en la cuadra 7 de la avenida 28 de Julio en Miraflores, que alguna vez los recibirá como médicos, ¿no? Allá pueden ir viniendo desde ahora. Muy bien, pues Gracias, nada, doctora. nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias por la atención. Hasta Gracias, luego, doctora. Hasta luego. hasta luego, hasta luego. Recording stopped. Chicos, ya el post se encuentra en el chat, lo pueden ir llenando. Y ya con esta ponencia daríamos finalizado nuestro taller aplicativo de metodología de la investigación, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su participación activa a lo largo de estas sesiones. Esperamos que este espacio haya despertado en ustedes la curiosidad y la pasión por la investigación, recordando que con todo gran proyecto inicia con una pregunta y el deseo de generar un cambio y que este solo sea el comienzo de su camino como futuros investigadores. Nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.